Queridos niños y niñas del quinto grado del Colegio Fe Alegría 25, hoy aprenderemos a leer y escribir números romanos en situaciones problemáticas. El papá de Rodrigo llegó a casa trayendo un teléfono smartphone. Rodrigo, emocionado, lo vio y le dijo: «Papá, qué diferente al teléfono que guardas con mucho cariño. Ese, el de los abuelos, que en 1976 lo adquirieron cuando tú tenías 5 años». Al escuchar eso, el abuelo contestó: «Hijito, en mi pueblo había un teléfono para que todo el pueblo lo pueda usar. Yo tenía 12 años cuando acompañé a mi padre a hacer una llamada. Esos años eran 1959. ¡Qué recuerdos!». Los papás de Rodrigo se miraron emocionados y ella contestó: «Rodrigo, recuerdo que en secundaria me explicaron que Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, pero solo porque fue el primero en patentar el dispositivo en 1876. No fue hasta el año 2002 que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el reconocimiento como inventor del teléfono». Ahora, este problema nos invita a representar y ubicar en la línea de tiempo el año en que adquirieron el teléfono los abuelos de Rodrigo, el año en el que el abuelo acompañó a su papá a llamar por teléfono, el año en el que Alexander Graham Bell inventó el teléfono. ¿Cuántos años han pasado desde que Alexander Graham Bell inventó el teléfono al teléfono que adquirieron los abuelos de Rodrigo? Para iniciar un problema tenemos que siempre primero comprenderlo. Para ello, ya lo hemos trabajado muchas veces, tenemos que elaborar nuestro cuadro de comprensión. En la primera columna leemos: ¿de quién o quiénes se habla en el problema? De Rodrigo, del abuelo de Rodrigo y de la mamá de Rodrigo. ¿Qué narra cada uno de ellos? Rodrigo nos narra el teléfono que adquirieron sus abuelos en el año 1976. El abuelo de Rodrigo nos narra el teléfono que usaban en su pueblo en el año 1959. Y la mamá de Rodrigo nos narra lo que escuchó en secundaria y aprendió: que Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono en 1876. ¿Qué nos pide que organicemos? Nos pide que organicemos el tiempo de los hechos narrados en la familia. ¿Cómo podemos organizar el tiempo? Para organizar el tiempo es necesario usar una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? La línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos: año, lustro, década, siglo y milenio. Ahora te invito a un reto: a investigar cuántos años tiene un lustro, cuántos años tiene la década, cuántos años tiene un siglo y cuántos años tiene un milenio. Bien, vamos a organizar nuestra información en esta línea de tiempo. Vamos a hacer una recta larga. Ahí estará especificado los años. Como hemos visto, empezamos con el año más antiguo. El que se acerca al cero sería 1876. ¿A quién vamos a representar ahí? A Alexander Graham Bell, quien fue el inventor del primer teléfono. Y ahora yo lo puedo escribir con otros números, en números romanos. 1876 lo puedo escribir con las letras M, D, C, 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 L, X, X, V y latina. El segundo teléfono que voy a ubicar es el del abuelo de su pueblo en el año 1959 y lo quiero ubicar con números romanos de otra forma. ¿Qué letras usaré? La M, la C, la M, la L, la I latina y la X. Y por último, voy a representar el teléfono que compró sus abuelos de Rodrigo en el año 1976.
y lo representaré en números romanos. M, que significa 1000, C y M, que significan 900, L, 50, X, 10, X10, V, 5 y una I latina, 1. Ahí tenemos 1976. Vamos, ¿cuántos años han pasado de 1876 a 1976? Exactamente 100 años. Eso equivale a un siglo. Un siglo son 100 años. Muy bien. Y ahora recordemos tu reto. ¿Te acuerdas? Un lustro. ¿Investigaste cuántos años tiene un lustro? Un lustro tiene 5 años. ¿Cuántos años tendremos en la década? Muy bien. Una década es 10 años. Y un milenio, su mismo nombre dice 1000 años. Ahora vamos a formalizar a los números romanos para transformarlos a decimal. La I latina equivale a 1, la V a 5, la X equivale a 10, la L equivale a 50, la C equivale a 100, la D equivale a 500 y la M a 1000. Si yo dijera que quisiera representar en números romanos un siglo, ¿qué letra usaría? ¿Vamos? Muy bien, la letra C, que equivale a 100. Y si yo quisiera representar un milenio, ¿qué letra usarías? Excelente, la letra M, que equivale a 1000. Y si quiero representar un lustro, ¿qué letra usarías? La V, excelente, que equivale al número 5. Para ya los números romanos tenemos reglas. Vamos a aprenderlas. Tenemos las reglas, la regla de la repetición. Solamente se da en las letras cuando es la I latina. Y juntamos 2 I latinas sería 2 y 3 I latinas sería el número 3. También se da con la letra C, que equivale a 100. Si yo tengo ahí C, 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 tendré 300. O con la letra X, que equivale a 10. X, X, X equivale a 30. Solo las letras I, X, C y M se pueden repetir hasta 3 veces. En cambio, las letras V, L, T solo se pueden escribir una vez, no se pueden repetir. Veamos unos ejemplos. Segunda regla, la regla de la suma. La regla de la suma dice que la letra escrita a la derecha de otra sea igual o de un valor mayor a esta, se debe sumar. Veamos el ejemplo. La V y la I latina es igual a 6. 5 más 1 es 6. La X y 2 I latinas equivale a 12. ¿Por qué? Porque la X vale 10, una I latina vale 1, más una I latina más es igual a 12. Tercera regla. La regla de la resta. La letra I, X y C escrita a la izquierda de otra letra de mayor valor como la V, L o D se le debe de restar. Vamos a ver en los ejemplos. XC equivale a 90. C es 100 menos X, que es 10, es igual a 90. Una I latina y una V equivale a 4. ¿Y cómo lo conseguimos? La V vale 5, acuérdate, y 1, la I latina vale 1. 5 menos 1 es 4. Muy bien. Ahora vamos a practicar en casa. Escribe en romanos y elabora tu línea de tiempo. El año en el que nació tu papá, el año en el que nació tu mamá, el año en el que tus padres se casaron, el año en el que naciste, el año en el que te bautizaron, a la edad que te bautizaron y a la edad que fuiste a la escuela. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció la clase de hoy día? ¿Qué hemos aprendido? ¿Fue muy fácil? ¿Fue divertido? ¿Cuáles fueron tus estrategias para hallar tus valores? ¿Cómo conversaste en familia este video? Por supuesto que fue muy fácil y divertido aprender juntos. Recuerda, las matemáticas forman parte de nuestras vidas. ¡Chao! Nos vemos en la próxima clase.